Biblia es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos muy contentos de estar aquí en Radio Énfasis 95.5 en su programa cristiano La Biblia nos habla. Muy contentos porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor con este libro profético, el libro de Daniel, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y hoy me acompaña mi amigo Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente acá en la radio Énfasis y así también compartiendo con nuestros queridos oyentes acerca de este importante libro histórico profético y en esta oportunidad, en este capítulo 11 con ustedes. Esta ya sería tercera o cuarta oportunidad, si no me falla la memoria. Tercera vez que Tercera vez acá. Colaborándole con la palabra del Señor. Así es. Y ya hemos ido avanzando, ya estamos llegando al capítulo 11 del libro de Daniel. Así que si usted está en su casa, tiene la Biblia a mano, vaya a buscarla y ábrala ahí en Daniel capítulo 11, este maravilloso libro profético. Cristian, comencemos con una oración. Bien, muy bien. Querido y amoroso Padre Celestial, te damos gracias primero que todo porque nos concedes esta oportunidad. Gracias porque también les das vida y salud a nuestros queridos oyentes y la oportunidad de escuchar tu palabra. Que tú nos puedas hablar a través de ella, que nos des tu Santo Espíritu. Y así también gracias te damos porque nos das el privilegio de poder conocer el futuro también y así poder analizar el pasado a través de este importante capítulo de Daniel, el capítulo 11. Trae paz a nuestros corazones y bendice de manera especial a nuestros oyentes, de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén. Amén. Estamos terminando ya el año, estamos en el último mes del año y también así estamos terminando el libro de Daniel. Quedan ya 2 capítulos por analizar. Ha sido un camino largo, pero yo creo que nos ha dejado gran enseñanza, un gran espíritu en nuestra alma, que es conocer, como dijiste tú, el futuro, el pasado, y que nos acerca y nos dice que Cristo viene pronto. ¿Es así, cierto, Cristian? Correcto. Vemos las señales, los eventos, tanto acontecimientos políticos, religiosos, desde el punto de vista también laboral, que las señales, y no solamente en esa área, sino también en el área de los ambiental, la naturaleza, también clama y gime a causa del pecado en este mundo. Así es, Cristian. Cristian, bueno, ya entrando en materia, el capítulo 11 de Daniel describe detalladamente conflictos humanos. Y hemos titulado este capítulo Reyes en Guerra, porque eso es lo que está tratando este capítulo. Y hay conflictos humanos simbolizados por las luchas entre los reyes del norte y del sur, quienes representan a diversas potencias que pretendían el dominio universal. No podía faltar en estos conflictos la intromisión del anticristo, que siempre ha reclamado la primacía, lo que le corresponde a Jesucristo, ¿verdad? Dios finalmente es quien encausa todos estos movimientos humanos, todas estas estrategias políticas de guerra hacia su voluntad. No permite que prevalezca el error sobre la justicia, los impíos sobre el pueblo de Dios. Hemos dicho ya hace 2 capítulos atrás que detrás de todas estas luchas hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el verdadero pueblo de Dios contra los malos, ¿verdad? Este es un conflicto que hay. Y eso es lo que está mostrando también el capítulo 11 del libro de Daniel. ¿Podemos comenzar con el capítulo 1, Cristian? Sí. Versículo 1, perdón. Sí, efectivamente, como tú lo mencionabas, las tierras bíblicas, Mauricio y queridos auditores, son constantes focos de conflictos políticos. ¿Y para qué? Para dominar el territorio, y vemos alianzas políticas, y las vamos a ver en este capítulo en movimiento, un conflicto latente entre países árabes
que apoyan los poderes del norte y del sur, y los países árabes miran constantemente a Israel con el deseo de reconquistarla. El versículo 1, como tú lo habías planteado, Mauricio, dice así: y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Si nosotros analizamos el contexto, se está refiriendo que hubo un poder, hubo una ayuda que pudo animar, fortalecer a Darío, que era el representante de Media en ese entonces, y podemos analizar según el contexto bíblico en los capítulos anteriores, que es el ángel Gabriel. Así es. El que le estaría apoyando a Darío, es decir, Darío fue honrado por Dios, porque Dios utiliza al ministerio angelical de una manera tan asombrosa para poder apoyar a Darío en ese momento de conflicto, para poder animarlo y fortalecerlo. En esa oportunidad ya estaría Darío ejerciendo en como gobernante, los medos. Claro, correcto. Como gobernante de los medos. Ya no está el imperio babilónico. Correcto. Sigamos avanzando, Cristian. Te invito al versículo 2. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Te puedo hacer un pequeño comentario mientras podemos ir analizando este versículo. Dice: siendo que Daniel tuvo esta visión en el 3er año de Ciro, los 3 reyes que lo sucedieron en el trono de Persia fueron Cambises, un usurpador llamado falso Esmerdis, y quien gobernó pocos meses en el trono de Darío I. El cuarto rey es Jerjes, mucho más rico que todos los otros. En la Biblia se le menciona también como Asuero, quien se casó con la reina Esther. O sea, 300 años antes Daniel ya está diciendo que van a venir 3 reyes y va a venir un cuarto, y que incluso identifica que va a tener riquezas más que los anteriores. Increíble cómo la profecía se va cumpliendo a través de la historia. Matemática divina, Mauricio, que el Señor nos revela a través de este importante libro, donde vemos en este solo versículo, si tuviéramos que analizar solo este versículo, vemos detalles de la historia política del mundo. Solo el versículo 2, desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin, donde Exacto. Tú ya mencionaste que estos 3 reyes que siguieron a sucesor de Ciro, a Ciro y sucesor de Darío, como tú lo mencionabas, que fue Cambises, falso Esmerdis, y también Darío I, Claro. y ya el cuarto rey que lo declara también, que fue Jerjes, quien conquistó Grecia. Así es. Así que da un salto en la historia solamente el versículo 2 del capítulo 11 de Daniel. Y bueno, te voy a dar la introducción para analizar el verso 3. Dice: se levantará luego, aparte de estos 4, un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. ¿Qué me puedes decir de ese versículo? ¿Quién es ese rey poderoso? Sí, este rey poderoso, que fueron sus conquistas muy rápidas, y un rey poderoso muy joven, estamos hablando de Alejandro Magno. Así Lo interesante de esto, queridos auditores, es que desde el punto de vista no solamente religioso, esto también lo podemos nosotros encontrar a través de la historia universal, y eso lo apoyan. Fue un rey muy valiente, Alejandro Magno, y gobernó muy poco, solamente estuvo 13 años en el poder, cayó enfermo y murió producto de la bebida, exceso de alcoholismo, bebiendo la copa de Hércules en una de las orgías, donde esa copa prácticamente tenía unos 5 litros, tenía una capacidad de 5 litros, y prácticamente murió embriagado, ¿no? Vemos también en el mismo versículo que su reino sería arrancado y que no habría descendientes. Así. Efectivamente, Alejandro Magno Vamos a verlo más adelante, eso. no tuvo Interesante, descendientes, sí. correcto, pero sí tuvo un hijo. Que la profecía incluso da hasta detalles de eso. Es increíble. Para reafirmar un poco la idea, lo que estamos leyendo en el capítulo 11, verso 3, es lo que ya nos viene diciendo el profeta en el capítulo 8, por ejemplo, cuando habla del macho cabrío, que también representa a Grecia. Y también
en Daniel capítulo 7, que lo vimos en capítulos anteriores, cuando habla de este leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que también es Grecia, así que es el mismo simbolismo. Correcto, ocupan distintos tal vez elementos o símbolos, mejor dicho, como tú lo mencionabas, Mauricio, pero que está identificando al mismo imperio. El imperio griego. Nación, correcto, a los griegos. Y sus 4 alas es por la rapidez de conquista, lo que tú decías, y también representa sus 4 reinos, en el cual se dividió luego el imperio. Pero eso ya lo tratamos en un capítulo anterior. Dice, este rey poderoso es Alejandro el Grande, cuyo ejército conquistó en tiempo relámpago el vasto territorio del imperio persa, ¿verdad? Tuvo un gran auge, un gran poder. Y bueno, Alejandro Magno falleció a los 32 años, como decías tú, porque bebía sin límites, era un alcohólico, digámoslo así. Y dejó, como dices tú, sin descendencia para asumir al trono. Es más, podemos leer el verso 4, lo voy a leer para ir analizando, ir avanzando. Cristian dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado. Ahí está hablando que va a pasar este reino. Y repartido los 4 vientos del cielo. Estos 4 vientos representan las mismas 4 cabezas, las mismas 4 alas, que se dividen en 4. Se dividió en 4 su imperio, en Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Sus generales. Y no a sus descendientes. Es porque no tuvo descendientes Alejandro Magno. Imagínate, el versículo está diciendo cientos de años antes que este rey no iba a tener descendientes, y así se cumplió. Ni según el señorío con el que él se señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro fue sucedido por su hijo, nacido poco antes de su muerte, y su medio hermano, un hermano demente que tenía llamado Felipe. Pero fueron asesinados, su hijo, que era muy pequeño, y su hermano. Así que asumen el liderazgo y la administración de Grecia estos 4 generales, porque veían en un niño muy pequeño, no veían un líder, y en un hermano demente tampoco veían un líder. Entonces, para que este imperio siguiera, los 4 generales se dividieron su imperio, Cristian. Así es, estos 4 vientos, como tú lo indicas, mejor dicho, los 4 puntos cardinales, y se dividen en los 4 generales, que se dividen el trono de Grecia. Tú ya lo mencionabas, que era Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, donde vamos a poder ver, ahora vamos a entrar netamente en profundidad y en el desarrollo, en donde se centra lo principal del capítulo 11, donde vamos a ver el desarrollo en sí de estas 2 fuerzas opuestas, como tú lo mencionabas en la introducción, entre el bien y el mal, que ha sido desde el Génesis al Apocalipsis la misma tónica. La misma tónica, ¿no? Exacto. Es interesante, quiero destacar antes, que Alejandro Magno sí tuvo heredero, sí tuvo hijo, en otras palabras, que lo mencionaste, un hijo muy pequeño antes de morir, pero que no, obviamente no ejerció por lo mismo, porque había fallecido. Y por esa razón la palabra de Dios es tan exacta y que se cumple la profecía al detalle, a la letra, pero al detalle más mínimo. Por eso es tan maravilloso estudiar este libro, y tan hermoso el libro de Daniel. De Daniel, que es estos conflictos políticos que se están dando. Y por eso el capítulo 11 llega hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo maravilloso, con detalles. Y vamos a analizar ahora el verso 5. Dice, y será fuerte el rey del sur, más uno de los príncipes de aquel le sobrepujará. Y será poderoso, su dominio será gran dominio. Aquí ya me está hablando del rey del sur. Ya pasa Grecia y aparece el rey del sur, Cristian. ¿Qué podemos decir sobre este versículo? Sí, ahora bueno, desde el versículo 5 en adelante prácticamente la profecía se centra en estos 2 reinos. Disculpe, porque ahora entran otras fuerzas políticas en juego, entran en acción. Exacto. Y ahora en adelante, el versículo 5, vamos a ver, bueno, en estos, hoy y tal vez en la próxima sesión, que estos 2, del 5 en adelante se centra estos 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro Magno,
donde la pregunta sería ¿cuáles son el rey del Identificarlo. norte y el rey del sur? Claro que sí. Que lo menciona también y obviamente no solamente están amarrados a estos reinos, sino que también vamos a ver que hay otros países o gobiernos que también se colocan el gorro después como rey del norte y rey del sur. En esta oportunidad, en ese contexto, vendría a ser Siria, en el norte de Palestina, que había sido gobernado por los Seleucidas, que era uno de los reinados más poderosos y mayores que tenía Alejandro Magno en esa oportunidad. Siria sería el representante bajo ese contexto. Siria, claro, Siria como reino del norte y Egipto como reino del sur, que estaba gobernado por los Ptolomeos, ¿verdad? Ptolomeos. Entonces, está estos dos reinos en el sur y el norte, Siria en el norte y Egipto en el sur, y el pueblo en la región de los judíos, el territorio judío queda en el medio de este conflicto social, político, de guerra, de Estado. Y es interesante, desde el punto de vista de la historia de la redención, los acontecimientos políticos adquieren significado en el momento en que se relacionan con el pueblo de Dios. Vamos al verso 6, analizando, vamos rápidamente, dice: y al cabo de años harán alianza entre ellos. Y aquí nuevamente vamos a entrar en detalles, pero que son asombrosos, porque tú dijiste, entra en detalle la profecía, dice, y al cabo de años harán alianza entre ellos, o sea, se refiere al reino del sur y del norte. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Está hablando que estos reinos intentaron de hacer una alianza, y esto se conoce como una alianza de matrimonio diplomático de Berenice con Antíoco. Trataron de hacer una alianza política a través de las familias. ¿Es así o no, Cristian? Sí, correcto. Y a través de toda la escritura hemos visto cómo se han involucrado para poder obtener beneficios, tanto políticos y así también tal vez religiosos, emparentándose, uniéndose a través de estos gobiernos para poder también obtener mayor fortaleza y poderío para poder atacar y tener una alianza más poderosa. Es interesante, Mauricio, que hablábamos del rey del norte. Vemos que el rey del sur, como tú lo mencionabas, que eran los Ptolomeos, en este sentido Egipto, y vamos a confirmar el versículo 5, que el versículo 8 lo menciona claramente, el nombre del rey del sur. Exacto. Antes de eso, la historia dice que Berenice fue dada a matrimonio a Antíoco II, rey del norte. Al morir Ptolomeo II, Berenice, su hija, fue repudiada por Antíoco II, quien tomó nuevamente a su primera esposa, llamada Laodicea. A su vez, Laodicea dio muerte a su esposo Antíoco II, a Berenice, al hijo de Berenice y a su séquito. O sea, esta alianza no pudo darse, pero ¿quién había predicho esto? El profeta Daniel, a través de Jehová, 300 años antes. ¿Cómo el capítulo 6 se cumple con la historia de Berenice, de Antíoco II, de Ptolomeo II y de Laodicea? Se cumple esta alianza política de Estado que no vino no terminó en ningún buen puerto, porque estaba predicho. Cristian. Sí, efectivamente, el ser humano, cuando intenta doblarle la mano a Dios, tiene consecuencias totalmente desastrosas, y hasta el día de hoy vamos a ver más adelante cómo esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur permanece hasta el día de hoy, obviamente con otros gobernantes, con otros países que representan, pero efectivamente cuando el ser humano, el hombre, el pueblo, se hace alianza con tierras, pueblos que no son los que corresponden desde el punto de vista bíblico, las calamidades y las consecuencias las podemos ver hasta el día de hoy.
Avancemos del 7 al 9, dice, más del renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar, y vendrá con ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. El verso 8 dice, y aún los dioses de ellos con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Ahí ya está nombrando al rey del sur. Correcto. Y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte, que es Siria. Así entrará, dice el verso 9, en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. ¿Qué podemos decir hasta ahí? Que dice que hay un renuevo de sus raíces. Se cumple con Ptolomeo III, rey del sur, hijo de Ptolomeo II, quien se propuso vengar la muerte de su hermana Berenice y de su sobrino, a manos de la Odisea. Y este rey Ptolomeo III derrotó a Seleuco II. Mientras llevaba adelante su victoriosa campaña en Siria, Ptolomeo III logró reunir 2.500 imágenes de oro y de plata que representaba la idolatría que imperaba en entonces. Incluso habla acá los vasos preciosos de plata y de oro, el verso 8, habla. Y esto está diciendo que este rey invadió Siria para tratar de vengar la muerte de su hermana y de su sobrino. Entraron en conflicto el rey del norte con el rey del sur. Increíble. ¿Sabes que a mí me maravilla, Cristian, cómo la profecía del capítulo 11 se cumple hasta con los detalles más mínimos? Es un capítulo maravilloso, si bien tal vez es un poco difícil de comprender porque son reinados que obviamente no están activos desde el punto de vista del mismo nombre, pero que ejercieron. Si nos vamos a la historia, dominaron el mundo. Los años 200, obviamente antes de Cristo, 217, fueron realmente naciones que, como lo decía su nombre, eran reyes. Exacto. Hoy en día, como vemos, una nación, Estados Unidos, que domina en gran parte el mundo por su potencia socioeconómica, así también estos en aquel momento eran tremendamente poderosos, y siempre, obviamente, la venganza, como decías tú. Si me iba mal, si tenía un conflicto donde los intereses salían negativos, ahora nuevamente a operar contra la venganza, que lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis también, que el ser humano gatilla y trabaja en forma de venganza. Cristian, a veces es un poquito enredado este capítulo 11, pero hay que ir entendiéndolo a la luz de la historia. Vamos a quedar hasta aquí, el tiempo se nos ha acabado, y la verdad que es bueno llegar hasta el verso 9, porque así también damos pausa para que entendamos, analicemos, mastiquemos un poquito en nuestra mente este capítulo. Vamos a seguir en próximos capítulos analizándolo. Pero ¿qué nos quiere decir tanta historia, tanto conflictos de reyes? Que Dios está al mando y al rumbo de la historia, en dirección del evento más esperado, su glorioso retorno. Yo creo que con esa frase podemos quedarnos, ¿cierto, Cristian? Que Dios está al mando de los sucesos políticos y de la historia. ¿Es así? Dios tiene el control, Mauricio. Dios tiene el control, queridos auditores, también. Vimos ya desde Daniel capítulo 2, a través de estos imperios que han gobernado el mundo, que han tenido fuerza y poder. No obstante, vamos a ver que existirá un reino poderoso que reinará por toda la eternidad, y un reino justo y de beneficio para todos los que amamos su segunda venida. Y un reino que no es de este mundo. Que no es de este mundo. Así que justo. Hemos analizado parte de la historia del capítulo 11. Gracias, Cristian, por acompañarnos, por apoyarnos. Por convidarnos, invitarnos. Te agradezco 1.000.000 de gracias, Mauricio. Y próximamente seguimos estudiando el libro de Daniel. Así que muchas bendiciones, que el Señor los guarde. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.